nuestro programa dedicado al Código de las Familias. Después de conocer cómo será el proceso para su aprobación, los diferentes pasos y también algunas de sus ideas más importantes, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tomar correos, opiniones, llamadas con preocupaciones, también con preguntas, y vamos a dedicar la media hora a preguntar al ministro de Justicia, ya está aquí con nosotros, qué posibles soluciones ellos están proponiendo para incluirlas en el nuevo Código de las Familias. Hay algo importante aquí, y es que no se trata, sus respuestas, no se trata de soluciones definitivas, invariables. Recuerden que vamos a tener una consulta popular para enriquecer todo esto, para debatir esas propuestas, y ahí entonces seremos millones de cubanos legislando. Vamos entonces a algunos de esos temas que ya están en la atención, en la mira, y a las posibles respuestas en el Código de las Familias. Ya comenzamos. Buenas noches. Con nosotros el ministro de Justicia. Bienvenido, buenas noches una vez más. Buenas noches, Humbertico, buenas noches a nuestro pueblo y a todo el equipo de trabajo. Bueno, después del primer programa donde usted explicó algunas ideas generales, creo que se impone ver algunas de las reacciones que ha tenido nuestro pueblo. Yo hacía esa aclaración, no sé si usted quiere apuntar algo más. Se trata de propuestas porque el camino es largo todavía para tener el Código de Familia. Es así exactamente, Humberto. Estamos en una fase avanzada, pero tendremos todos que construir las mejores soluciones a todas las problemáticas que hoy hemos identificado. O sea que en cada una de las respuestas vamos a ir ya viendo algunas de esas preocupaciones, las voy a ir mostrando por temas. Claro, en media hora no es posible todo, pero sí algunas de las preocupaciones que pueden ser más recurrentes, y aquí usted, repito, va a dar algunas de esas propuestas que ahora están sobre la mesa, pero que van a ser enriquecidas. Miren, hay un artículo que es fundamental en la Constitución de la República, que es el artículo 42. Vamos a verlo un momento para recordar que todo lo que argumente, regule el Código de Familia tiene que estar permeado por esta cuestión, porque la Constitución es la ley de leyes, es la más importante, tiene los principios esenciales, y aprobamos por mayoría que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan, muy importante, de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial. Por si todo esto, ministro, fuera poco, el artículo dice después, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Por tanto, es para todos. Para todos, para todos. Este es uno de los artículos, yo diría, cardinales de nuestra Constitución socialista. Y no podía ser de otra forma en un país, en una sociedad que construye, y ha sido su propósito y su objetivo permanente, construir todo ese diseño desde lo legislativo, lo económico, lo social, para la igualdad de todas las personas con todos los derechos. Sería una forma abreviada de resumir. Hablar del matrimonio, vamos a regresar al lugar donde tenemos las preguntas. Hablar del matrimonio desde la perspectiva de este artículo 42 es hablar de una institución del matrimonio para todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Así es, solamente las leyes, la propia Constitución establece, en muchas ocasiones en el mismo programa se ha establecido cuáles serían determinados requisitos para acceder a determinadas instituciones, a determinadas creaciones jurídicas. Claro, que sean todos los derechos para todas las personas, pero usted debe tener determinados requisitos, por ejemplo, para acceder al matrimonio, una edad determinada, determinada condición, etcétera, ¿no? Pero eso no es solo para el matrimonio, sino en general para todo. Para todas las instituciones jurídicas, y especialmente ahora que hablamos del Código de la Familia, también para las instituciones del derecho de familia, del Código. El programa anterior lo cerramos cuando usted explicaba la idea del régimen económico del matrimonio. Muchas personas han estado durante esta semana haciendo más preguntas. Yo creo que usted fue claro, pero se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Qué pudiera cambiar en el nuevo Código de las Familias en cuanto al régimen económico para las personas que contraigan matrimonio? Yo creo que puede cambiar elementos importantes. Hoy tenemos un solo esquema de ese régimen económico del matrimonio, lo que denominamos la comunidad
de bienes. Es decir, todo lo que se adquiere, lo que se recibe, tiene algunas excepciones, dentro del matrimonio es de los dos cónyuges. ¿Qué cambiará? ¿Qué proponemos que cambie? Que haya otras variantes. Una, que cada cónyuge mantenga la titularidad sobre una parte del patrimonio individual, y que también exista una posibilidad mixta que siempre a partir de la voluntad, de la autonomía, es un principio importante que hoy estamos insistiendo y que el código llevará a un momento cumbre, es que las personas, los cónyuges, decidan. Si no hubiera acuerdo, solamente la ley establecería una variable privilegiada, ¿no? Sí. Se mantendría alguno de esos esquemas, pero pudiera ser la comunidad, pudiera ser cada uno con su patrimonio, pudieran haber fórmulas mixtas y pudiera además cambiar ese régimen en el momento en que los miembros, los cónyuges, lo decidan. Decíamos en el otro programa, lo ratificamos, es decir, un código que dé variantes para que acoja desde el punto de vista jurídico lo que decidan las personas que intervienen en él. Claro, y que el código anterior lo regulaba de otra manera, también respondía a otro momento, pasado más de 40 años, estamos en otra situación, y acorde también con la Constitución y con esta idea de igualdad entre el hombre, la mujer, hombre, mujer, a cualquiera que acceda a la institución del matrimonio. Hacer ese análisis sería muy oportuno, interesante, tal vez un día le podemos dedicar otro programa, pero no olvidar el momento y que sustituye el código hoy vigente, el código 1975. Viene de sustituir una manera de desenvolverse la vida económica, una posición de mucha desventaja de la mujer, y la revolución en sí misma ha sido el camino de construir y garantizar la igualdad plena de la mujer. Por tanto, hoy la mujer es también garante, es sobre todo garante de condiciones económicas, de acceso al empleo. Hay un programa ahora muy mencionado, muy informado a nuestro pueblo sobre el adelanto de la mujer. Hay cosas que hacer, las haremos, pero hoy no se pudiera ver hoy ampliar ese régimen económico como una variable de desigualdad. Al contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, es decir, confirma la igualdad que has mencionado en el artículo 42 de la Constitución. Ya hablaremos durante estos meses de ese tema, Sí, nuevamente, sin duda. Vamos a regresar, porque aquí hay otra cuestión, ministro. ¿Algún comentario para irnos ya con otro tema? Porque, repito, vamos a volver con esto. La forma de constituir el matrimonio, lo está diciendo incluso la Constitución, esto tiene que aparecer, no hay opción, es un mandato de la Constitución, hay que hablar del matrimonio en el Código de Familia, es la legislación específica que le corresponde, pero también está la idea de las uniones de hecho. ¿Algún comentario al respecto? O sea, que las personas se unen por su voluntad, pero no contraen matrimonio. También el Código va a hablar de las consecuencias de estas uniones. Como decías, la Constitución ya hizo una importante definición. Hoy una de las dificultades, de los problemas que tiene el actual Código de Familia es que hace una similitud entre el matrimonio y uniones de hecho. Ya la propia Constitución, te decía, hace una definición. El Código necesariamente tendrá que buscar las variables lógicas correctas en que esas dos formas de constituir esa unión entre personas se asemejan y en que son iguales. Es decir, es un ejercicio que necesariamente tiene que realizar el legislador en el Código de la Familia. Temas interesantes, sí, en la manera en que se constituyen, los efectos, el momento, qué vínculos pueden prevalecer en un tipo de unión u otro, qué efectos tiene, y que tiene que ver fundamentalmente con una naturaleza jurídica distinta entre una y otra manera de constituir. En otras palabras, que debe quedar bien claro cuáles son las consecuencias para aquellas personas que decidan vivir juntas, tener un proyecto en común, afecto, etcétera, una unión de hecho sin el matrimonio. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué ocurre cuando usted sí va al matrimonio? Es eso, ¿no? Es así. Eso va a quedar mucho más claro y cuáles son las consecuencias. Vamos a avanzar a otro tema, ya teniendo algunas nociones del matrimonio. Avancemos aquí porque vi algunas preocupaciones también, ministro, que tienen que ver con la reproducción asistida. Esto es muy interesante. ¿Contarán estas técnicas de reproducción asistida con reconocimiento y respaldo jurídico? ¿Están pensando en esto, en el nuevo Código de las Familias en Cuba? Sabemos que en el mundo existen numerosas técnicas y Cuba no puede quedarse detrás, es una realidad
que existe y el Código de Familia de más de 40 años, por supuesto, no regulaba esto. La evolución, Humberto, de las ciencias médicas han propiciado diversas formas de reproducción asistida. Necesariamente la legislación, en este caso el Código de Familia, tiene que regular, conectar esas posibilidades que se amplían desde la medicina a sus efectos jurídicos. Y esa es una de las cuestiones que necesariamente tendrá que establecer el código, ¿no? Hay variables, la gestación solidaria, sobre qué base se realiza, qué efectos tiene, qué garantías, qué deberes, cómo propiciar que además sean fórmulas que no solamente desde lo médico, sino también desde lo jurídico sean fórmulas viables, rápidas, asequibles en un país como el de nosotros, que además garantiza la asistencia médica de forma universal y gratuita. Yo creo que ahí lo que debemos hacer de forma imprescindible es regular de forma muy actualizada, yo diría, esos nuevos adelantos de la ciencia para que, ¿con qué efecto? Para ampliar las posibilidades de formar familia, el nacimiento de nuestros hijos, es decir, sería en ese camino. O sea que sí lo va a tener en cuenta. Sí, lo tiene necesariamente. Tenemos ahí mucho, hemos hecho, por supuesto, los estudios, hay mucha ciencia, hay muchos estudios, hay mucha investigación. Siempre lo hemos dicho, en estos análisis hay mucha ciencia, hay muchas posibilidades de innovación en la propia norma jurídica. ¿Por qué? Porque en Cuba hay muchos trabajos científicos, investigaciones en el derecho comparado, en el estado de la ciencia en el mundo sobre estos temas, y hay variables ya bastante ordinarias, yo diría, que necesariamente, bueno, ahora pudiera preguntarse a alguien, bueno, ¿y por qué no estaba en el 75? No son adelantos recientes que ahora nosotros tendremos la posibilidad. También pudiera haber otra pregunta, y en el futuro, bueno, se harían las transformaciones, las modificaciones legislativas que correspondan. Bueno, la excelente noticia es que lo están considerando, ustedes lo están considerando. Sí. Vamos a avanzar a otro tema, ya fíjense, alguna noción del matrimonio, algunas nociones de la reproducción asistida. Vamos a un tercer tema. Veamos estas preocupaciones que tienen que ver. Y aquí me gustaría ir a la Constitución antes de hablar de este tema de la mediación. Vengan conmigo a la Constitución, a este artículo, y miren lo que está reflejando. Y vamos a recordar siempre la conexión entre Constitución y las leyes que vendrían después. Desde aquel momento lo hemos dicho muchas veces. En el artículo 93 de la Constitución usted encuentra esto. El Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos. Métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos. ¿Vieron aquí? Vamos de nuevo a regresar hasta el Código de las Familias y ver por dónde he visto, ministro, algunas preocupaciones. Recuerdo, Constitución dice, bien, reconozco métodos alternativos para la solución de los conflictos, pero los conflictos en materia familiar son conflictos muy complejos, se trata de afectos, se trata de relaciones entre la familia. Yo lo primero que le preguntaría, bueno, ¿qué cosa es mediar? ¿Qué es mediación? ¿Qué es lo que se va a poder resolver mediando? ¿Qué no? ¿Y qué ventajas tiene que exista una mediación y que el Código de las Familias, amparado en la Constitución, considere esto? Voy a tratar de responderlo incluyendo ya todas las preguntas. La mediación, ya dijiste, un tipo, una fórmula de solución de conflictos. Una fórmula, normalmente solemos decir alterna. ¿Por qué? Porque logra buscar, importante este tema, la solución integral de un conflicto a partir de la intervención de una persona o de una institución, de una organización. Pero como base... Que media, por eso la palabra. Que media, por eso, busca solución, buscar los puntos, reforzar los puntos en común y minimizar lo que separa, tal vez una apreciación de dos personas en un conflicto, y esas otras personas o instituciones con saberes constituidos, aquí no solamente jurídico, también desde lo psicológico, se pudiera y se logra muchas veces buscar esa composición del conflicto a partir de su solución integral. ¿Qué ventajas tiene?
precisamente que va de verdad a la solución del conflicto, a buscar que las personas se pongan de acuerdo sobre algo. Tiene una ventaja que son fórmulas más rápidas. ¿Por qué? Porque son alternas a las vías judiciales, lo que no quiere decir, por ejemplo, en el caso de Cuba, aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay una experiencia constituida por el sistema de tribunales del país que ha buscado esa actuación. Aquí lo ha explicado en este mismo programa el presidente, compañero Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, la búsqueda también ya en lo judicial de esa solución de los conflictos, porque no interesa buscar fórmulas rígidas que muchas veces más que resolver el conflicto lo agudiza. Sí, porque uno sale totalmente conforme quizás y el otro no. Ya, Entonces, estamos buscando que se entiendan y que se limen las asperezas. Correcto, cada uno cediendo a algo, comprendiendo al otro, todos comprendiendo. Tiene que tener límites. Ahora pudiéramos hablar de otras materias, ahora estamos en el Código de la Familia, habría límites a temas de interés público, a aspectos de ese conflicto que no tengan que ver con elementos de violencia, de subordinación, de uno que prevalezca sobre otro, en temas, por ejemplo, de suspensión y privación de la relación parental o las obligaciones de los padres, las madres. Hay temas que no pueden llegar, tienen que necesariamente que ir a la vía judicial para buscar una definición correcta en ese conflicto. Pero donde sea posible, mediar. Donde sea posible. Y donde sea posible, tiene que el país dotar de mecanismos, de estructuras, de personal especializado para propiciarlo. Sobre todo porque ahí veíamos imágenes de esta serie en la televisión de excelente factura, donde observábamos unos conflictos tremendos, y a veces uno se pregunta, pero ¿es posible lograr, ahí están, es posible lograr entendimiento entre las partes? Y por lo que usted dice, conciencia, es posible, sí, se puede. No, hay técnicas. Y el saldo es mucho y el más saldo positivo. Es mucho mejor, se busca que no haya rupturas definitivas. Acuérdense que aquí estamos hablando en el entorno de lo familiar, de lo íntimo, de personas que están unidas. Ya decíamos en el programa anterior, claro, por vínculos de sangre biológico, pero también por afecto que existió, que tal vez un día termina, pero donde hubieron cosas, yo diría, importantes en común entre todos. Y ahí buscar eso, que en primer lugar sería siempre un ejercicio permanente, yo diría, de la familia en sí mismo. Pero cuando ocurra, la institucionalidad establece vías, causas para lograr soluciones armónicas a esos conflictos. Recuerdo que en cada uno de estos temas vamos a detenernos con calma, con tiempo, porque este solo es muy apasionante, los anteriores también. Vamos a avanzar hasta otro tópico. Y aquí encontré también en este tema, ministro, algunas inquietudes. Miren, tienen que ver con la protección que pueda brindar la Fiscalía. Aquí, durante muchísimas décadas, la Fiscalía ha tenido un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas, porque esto tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad, una de las funciones de la Fiscalía. Pero ahora yo me pregunto si la Fiscalía y el Estado en sentido general crearán nuevos mecanismos para proteger a los menores de edad, por una parte, pero por otra parte a todas las personas, no solo menores de edad, que puedan estar en situaciones de discapacidad. O sea, nuevos mecanismos, reforzados los mecanismos de la Fiscalía, más protección a los menores, más protección a los mayores de edad en situaciones de discapacidad. Humberto, nuestro país y nuestra sociedad tiene en la Fiscalía un órgano del Estado fuerte, robusto, muy cumplidor de sus deberes y de sus funciones. Y una de las tareas que nuestros fiscales, han asumido siempre con vehemencia, con mucho amor, lo puedo asegurar, es la protección de los derechos, la protección, el cuidado, la protección de la legalidad y especialmente de los menores de edad. Aquí lo que estamos es proponiendo nuevas fórmulas que no contradicen, ni niegan, ni minimizan el papel de la Fiscalía. Incluso consideramos que lo refuerza. La Fiscalía con un papel y una variable pudiera ser, es lo que estamos valorando, de una estructura organizativa dentro del sistema del Ministerio de Justicia que teniendo a su disposición equipos multidisciplinarios, de eso hablamos en el programa anterior, porque ya hemos dicho que aquí se trata de temas jurídicos, psicológicos, sociológicos, culturales, pedagógicos, de saberes múltiples, contando con ese especialista, aporten a esa construcción adecuada de la solución de conflictos y de las variables diversas que impone la dinámica familiar.
Hoy hay experiencia, también lo mencionaba, ese procedimiento de familia o familiar que instituyó y que ha estado permanentemente perfeccionando el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, prevé la existencia de equipos multidisciplinarios. Ahí a dónde iríamos, tal vez a un reforzamiento de la institucionalidad, de la institucionalización de esos elementos. Por tanto, no hay menoscabo al papel de la Fiscalía. Consideramos que lo reforzará y lo que busca es un dinamismo mayor, un nivel mayor de responsabilidad institucional en el acompañamiento, en la defensa, en la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad. Y ahí está hablando de personas de no menores de edad. Comenzó usted hablando de los menores de edad, pero también para mayores de edad. Para mayores ante de edad. Determinada situación. Ante determinada situación. Que debemos completar con otras instituciones del derecho familiar que tal vez podemos ver en el día de hoy. La idea que me queda es que el Estado está proponiendo tener mayor responsabilidad desde su institucionalidad, desde sus instituciones, con los menores de edad. O sea, Sí. mantener lo que tenemos, pero crear nuevos mecanismos. Yo creo que vamos por un camino necesario, Humberto, que es reforzando la responsabilidad de los miembros de la familia, también reforzar la responsabilidad y el modelo de actuación institucional para proteger la familia cubana. La familia cubana. Y por ahí vienen mis próximas preguntas porque usted acaba de decir responsabilidad de la familia, responsabilidad del Estado. Vengan conmigo y veamos porque algunas preguntas tienen que ver con eso. ¿Qué ocurre? Está la guarda, la llamada guarda de hecho de menores, el acogimiento de menores, nuevas formas de apoyo para los mayores en situaciones de vulnerabilidad. Miren, lo que ocurre es que la sociedad cubana, en su propia dinámica, produce situaciones en las cuales alguien tiene que quedarse al amparo de un niño, porque sus padres, por ejemplo, no están en territorio nacional y esa persona no tiene la que era patria potestad. Eso también tendrá sus cambios, lo hablaremos en su momento, pero puede producirse una situación en la cual el niño pueda estar en una situación de vulnerabilidad ante la ausencia de sus padres y la persona que cuida a ese pequeño no tiene, digamos, los derechos que tiene, los deberes que que tienen los padres. Estoy poniendo solo un ejemplo. En sentido general, ¿qué es lo que va a pasar? Se habla también del tutor. No tendremos más tutores o tendremos nuevas maneras de proteger a las personas en situaciones de discapacidad. Yo creo que si podemos ir buscando hasta el momento algún grupo de variables, de conclusiones, Humberto, podríamos decir otra vez la idea. Tendremos que proponer a nuestro pueblo, a su consulta, a su aprobación definitiva, un código de las familias con muchas variantes. Este es otro ejemplo. Hoy tenemos, por ejemplo, la tutela, que es una institución de guardia y cuidado, por supuesto. Pero ¿por qué una sola institución? Además, una institución que si bien es efectiva, pero tiene determinados límites. Por ejemplo, que actúa siempre sobre la base de que la persona esté declarada previamente y de forma judicial incapaz. Eso tiene muchas explicaciones y muchos argumentos. Aquí, ¿qué se trata? Proponer nuevas variables, nuevas instituciones. Vamos a regresar un instante. Sí. ¿Usted quiere decir que para tener tutor, para que alguien tenga tutor en Cuba, debe haber sido antes declarado incapaz por un tribunal? Como tutela judicial, estamos llamando así. Es la tutela regulada en el Código de la Familia. No existe otra. No existe otra variable de institución de guardia y cuidado. Y ahora lo que vamos es a tener otras variables. Perfecto. Y aquí las has mencionado, formas de apoyo, variables de apoyo a personas mayores en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué variables serían? ¿Qué derechos? ¿Qué garantías? ¿Qué facultades? ¿Qué efectos jurídicos? Eso lo podemos regular. Aquí se ha hablado de la guarda de hecho con menores. Disímiles situaciones, ponías un ejemplo. Tal vez por razón de tiempo no nos podemos detener, pero lo haremos, como tú has dicho en otros programas, institución a institución. Es decir, ese sería el acogimiento, no solamente el acogimiento institucional, sino también el acogimiento por otras personas, con declaración judicial o no. Es decir, hay mucho que pensar, mucho que establecer, pero bajo esa premisa, Humberto, es que decir, reitero, que el código tenga variables que permita ante determinadas y diversas situaciones que en el orden familiar, en relación a situaciones vulnerables, a nuestros abuelitos, a nuestros niños, existan posibilidades reales, posibles, positivas, de proteger, de cuidar, de educar, de asegurar sus derechos
Y eso tiene que serlo necesariamente en una sociedad que se ha propuesto y está siempre permanentemente en el camino de alcanzar toda la justicia, todos los derechos. Tengo una última idea, ya el tiempo se nos está agotando. Y usted lo mencionaba incluso, aquí está, usted mencionaba a los abuelos. Y sobre ese tema también, si me acompañan en la gráfica lo podrán ver, abuelas y abuelos que se ven privados de comunicarse con los nietos por decisión de los padres. Esto pasa, ocurre. ¿Existirá algún mecanismo que les permita la comunicación a esos abuelos, con sus nietas, con sus nietos? Esto puede pasar también con otros parientes que por determinada situación no podrán, por decisión de los padres, no pueden ver más al sobrino, a quien sea, digamos. Y ahora pregunto, en esta idea de que los afectos primen, ¿estas personas tendrán algún mecanismo que les permita la comunicación, ya sean abuelas, abuelos, con los menores de edad? Hemos dicho, bueno, un código que junto con la relación biológica de los miembros de la familia tiene necesariamente que potenciar y poner en un alto nivel el afecto, el amor, la solidaridad, el cariño entre las personas de la familia, sea de la forma que sea en la forma que sea posible entre los miembros haber construido, haber llegado a determinado momento de la vida. Y nuestros abuelitos, todos hemos tenido la suerte, siempre digo que somos una sociedad afortunada de tener a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Sabemos esos vínculos especiales, ¿no?, con nuestros abuelos. ¿Por qué no disponer desde el código de fórmulas que protegen ese derecho de abuelo, ese derecho de afecto de su abuelo, de su tío, de los familiares? Siempre habrá que tomar la decisión en el caso concreto, en el asunto particular, pero el código debe prever esas fórmulas generales de protección. Y qué bueno, sí, que los abuelos puedan y que nadie con ningún derecho tal vez preferente evitar ese contacto, ese diálogo, esa transmisión de valores, esa posibilidad de ir de generaciones en generación, seguir construyendo los valores que nos caracterizan como familias, como pueblo, como sociedad cubana. Nos quedamos con deseos también de seguir en esta segunda semana. Yo lo que le pido es hacer un alto en los programas dedicados al Código de las Familias. Vamos a, en las próximas emisiones, hablar de los 4 anteproyectos de leyes que están en franco proceso de discusión. Ya en julio en la Asamblea Nacional van a ser sometidos a consideración, a posible aprobación por parte de la Asamblea. Que vengan durante 4 semanas, ministro, representantes del Tribunal Supremo Popular, quien ha ejercido la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional de estos 4 anteproyectos. Y en el futuro inmediato, mientras vamos pensando en estos temas que quedan ahí, regresar y seguir hablando del Código de las Familias. Será siempre un deber y siempre lo hacemos con toda la transparencia y con todo también el amor que determina en nuestra Cuba hablar de la familia y para las familias cubanas. Me gustaría una precisión final. Amante como soy de la Constitución, diría que todo lo que usted ha explicado aquí, todo lo que el ministro ha explicado aquí, como soluciones que se pudieran reflejar, lo dije al inicio, en el nuevo Código de las Familias, quiero terminar así, se puede hacer sin el código. ¿Por qué? Porque son principios, ideas que ya refleja en una u otra medida la Constitución, que refleja en sí la voluntad muy reciente de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Así es que pensemos, no pueden existir contradicciones entre ese futuro Código de las Familias y la Constitución que aprobamos la mayoría de los cubanos, porque sería ir contra nosotros mismos. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Expresamos la voluntad de desarrollar relaciones de amistad y de cooperación
con cualquier país del mundo. Nos satisface practicar la solidaridad internacionalista, aun en países cuya ideología gubernamental no compartimos. Ratificamos la determinación de exponer las verdades con claridad, por mucho que molesten a algunos, de defender principios, de acompañar las causas justas, de enfrentarnos a los atropellos como nos enfrentamos